Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes, en la tranquilidad de su hogar, construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el sinnúmero de movilizaciones, protestas y paros que se gestaron en el primer semestre del 2016 en respuesta a las políticas expedidas por parte del Gobierno Nacional en materia económica y social, pero sobre todo al incumplimiento a los acuerdos programados en mesas de negociaciones con los diferentes sectores que luego de meses y años, pues evidentemente recrudecen y tienen que alzar sus voces para que el Gobierno Nacional y sus representantes institucionales pues posen sus ojos sobre ellos y cambien la situación que están viviendo. Lo que vivió en el primer semestre nuestro país no va a ser nada lo que se avecina en el segundo semestre con la aplicación y el debate de políticas tan controvertidas como la reforma tributaria. Pues para hablar específicamente sobre esto, qué está pasando en el sector social en nuestro país, se encuentra con nosotros en estudio el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, senador. Omaira, mil gracias por su hospitalidad y un saludo a sus televidentes. ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué se recrudecen las movilizaciones, los paros? ¿Por qué hay que recurrir específicamente a la protesta para que el gobierno nacional escuche y vea qué es lo que está sucediendo en diferentes sectores? El año es un año que empezó muy mal, ¿no? Tenemos una inflación pues desbordada y eso lo que significa es pobreza, pobreza. Aquí hay gente que no logra entender que cuando sube el precio de la libra de arroz, para poner un ejemplo, eso es hambre aumentada en muchas partes. El escándalo de Reficar y el escándalo de Isagen, la incapacidad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en prácticamente todos los aspectos, reclamos viejos represados, sí, incumplimientos del gobierno, porque es clarísimo que el gobierno hace acuerdos que después no cumple, y problemas que, por ejemplo, que el que tiene que ver con las comunidades indígenas, son problemas represados pues casi que desde tiempos inmemoriales. Entonces no es sorprendente que todo eso se junte, y las propias centrales obreras, de quienes se burlaron con el alza del salario mínimo, que fue tan bajo en relación con la inflación, pues no es sorprendente que la gente salga y proteste. El tema de la salud de los educadores. ¿Cuántos años llevamos hablando del desastre de la salud de los educadores colombianos? Y entonces, pues no es sorprendente. Lo raro sería que la gente no saliera a protestar de una u otra manera. Ahondemos un poco sobre la situación del campo, que de alguna manera ha hecho que hoy el sector de los campesinos, sector del agro, diferentes frentes, pero también las mingas indígenas estén exigiendo la reivindicación de sus derechos en las tierras, de la productividad y demás. Un país que, lo ha dicho el presidente de la República, por cerca de 40 años, pues ha sido invisible, ha sido arrinconado, no hay ningún tipo de política real, aunque se habló de un censo, nunca se supo qué pasó finalmente con los resultados de ese censo. ¿Qué está pasando con nuestro campo? Ahora, digamos que el caso del campo es un caso clásico. Primero, una cosa que es interesante que usted toca, Omaira, es que si la gente no sale a reclamar, nadie habla de los problemas de la gente. O sea, imagínense que en Colombia nadie protestara. Usted mira la televisión y Colombia sería perfecto. Sí. Un país de grandes futbolistas, de mujeres bellísimas en las pasarelas y de 2 o 3 noticias pues más ahí de las genialidades del presidente o de algún ministro. Se necesita que la gente salga a reclamar para que nos den en las narices y nos digan, miren, es que hay otra Colombia distinta de las luces y de las grandes cosas. Y ese es el caso clásico del agro. Es que el agro en Colombia nunca ha funcionado bien en términos generales, pero en los últimos 25 años, desde el gobierno de César Gaviria, el libre comercio, los TLCs, sí, la apertura, todo esto es una cosa dramática, porque antes no había pasado. Antes el agro tenía 1000 problemas, pero había como política que Colombia producía sus alimentos. O sea, había, digamos, la comprensión de que un campesino, un indígena, un empresario, un jornalero, una persona importantísima, porque si no nos quedábamos sin comida. Sí. Pero lo que se definió desde hace 25 años es que esos compatriotas, todos ellos sobran, porque se puede traer del exterior lo que antes se producía en Colombia. El año pasado ya la estadística de importación dio 11,5 millones de toneladas de productos agrícolas extranjeros que llegaron a Colombia. 11,5, estamos hablando de una proporción inmensa. ¿Y eso en qué se traduce? En hambre de los campesinos y los indígenas y los obreros agrícolas, en quiebra de los empresarios, o sea, en pobreza rural. Porque es que finalmente, si el productor no tiene a quién venderle sus productos porque se está importando,
pues por supuesto que eso se le vuelve desempleo. Y en torno a eso, pues péguele usted todas las historias que quiera. No tienen salud, no tienen vivienda, no tienen servicios públicos, no tienen buenas vías, no tienen créditos, no tienen nada. Entonces, lo raro, repito yo, es que no haya más protestas. Lo raro en ese sentido es eso. Y entonces, bueno, esa es la realidad que se tiene, frente a la cual yo pienso que los colombianos tenemos que tomar una actitud comprensiva, es entender que esos compatriotas tienen la razón. Usted puede, alguien puede discutir que si un paro sí, que si marcha sí o no, pero de fondo, pongámonos de acuerdo en que los reclamos son justicia. ¿Cómo califica usted precisamente el manejo de los medios de comunicación frente a este tipo de movilizaciones y paros justificados en la medida en que no se cumplen los acuerdos, en que el gobierno ha utilizado esta estrategia ya casi que histórica y reiterativa que es le prometo a la hora de negociar, pero luego pasan meses y años, incumplimos la totalidad de los acuerdos? Algunos medios de comunicación han manifestado que hay que entrar con las fuerzas militares para acabar este tipo de movilizaciones porque prima el derecho colectivo. Uno entiende ciertas cosas, pero en un país que se está allanando el tema de la paz. Esto se ha ido volviendo como un círculo vicioso, Mayra, porque mire usted, si no hay reclamos, no existen los problemas, los invisibilizan, y nadie habla de esos problemas. Nadie habla, pero ahí están. Y los que son víctimas están sufriendo del hambre, del desempleo, que le quitaron la finca, que una cosa y otra. Bueno, entonces, esos ciudadanos, un poco en su desesperación y en su crisis, salen a protestar, primero a ver si encuentran soluciones y segundo a ver si alguien los menciona y alguien pone el foco sobre ellos y les pregunta, oiga, don Pedro, ¿y usted por qué está aquí protestando? Entonces, cuando salen a protestar, entonces salen otros. Los mismos que los tienen invisibilizados a decirles, pero ¿cómo se atreven a protestar y a reclamar? ¿Ustedes dónde están los derechos de los otros? Esto es una situación, pues, que por supuesto nadie que está sufriendo se va, digamos, va a tolerar eso indefinidamente. Yo repito, la gente sí tiene paciencia, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? O sea, el ciudadano pobre, el indígena, el campesino, el empresario, porque aquí hay empresarios protestando, que lo están arruinando, no tiene derecho a nada, lo único que puede hacer es como poner la otra mejilla y decirle al doctor Santos, haga lo que se le dé la gana porque nosotros no tenemos ningún derecho. Bueno, eso alguien lo puede plantear, pero es difícil que eso sea así. Ahora, si la alternativa va a ser la represión, pues yo diría que van a agravar los problemas, porque bueno, las cosas en ese sentido se complicarían. Y bueno, yo por principios no, creo que la protesta y el reclamo debe ser respetado. No se puede hablar de democracia si la gente no puede reclamar. Senador Robledo, saludamos también a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello. Ella se encuentra con Ricardo Herrera, él es vocero de la Cumbre Étnica y Popular y se refiere al tema. Buen día, Viviana. Mayra, muy buenas tardes. Pues mire, la movilización de afrocolombianos, indígenas y campesinos nuevamente se ha tomado el país, esto por cuenta del incumplimiento del gobierno nacional en un acuerdo pactado en el año 2013 y pues que hasta la fecha han dicho no han cumplido. Saludamos a esta hora de la tarde a Ricardo Herrera, quien es vocero de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Ricardo, hablemos sobre esa movilización masiva y sobre el incumplimiento de qué puntos. Sí, yo decía en un primer momento de que aquí en este país teníamos que salir a paro movilizaciones para tres cosas. Una, primero para firmar unos acuerdos, hablar con el gobierno, luego para hacerlos cumplir y luego para darle un seguimiento más puntual, más estratégico del cumplimiento de estos. Pues nos encontramos movilizadas miles y miles de campesinos, de indígenas, de afrodescendientes y miembros de organizaciones sociales y populares del país, exigiendo el cumplimiento de estos acuerdos del 2013 y 2014. Nosotros instalamos una mesa única nacional de diálogo y negociación en cabeza del presidente de la República, pero este es el momento de que ese pliego de 8 puntos que le presentamos no ha dado respuestas claras y concretas sobre esto. Al contrario, ha profundizado el modelo y se ha empeñado en aplicar otras políticas que son lesivas para el campo, para el agrocolombiano. Igual firmamos un decreto, el decreto 870 del 8 de mayo de 2014, donde se reconoce a la Cumbre Agraria y un acta de compromisos de unos mínimos, de un pliego reivindicativo que tenía que ver con el Fondo de Fomento Agropecuario, con infraestructura agropecuaria, con fortalecimiento organizativo, y en esto ha cumplido únicamente un 20%, o sea, ha dejado de cumplir un 80%. Nosotros nos encontramos reclamando esto, nuestra justa lucha es porque el cumplimiento que el gobierno le debe dar a este pliego se haga realidad y podamos transmitirle a nuestras campesinas, negros e indios la satisfacción de que el gobierno en alguna medida está dando respuesta a esto.
Ricardo, para el año 2013 los medios de comunicación mencionábamos pues el tema de bajarle a los insumos con el que los campesinos pues trabajarían sus productos. ¿Qué ha pasado con esto? No, al contrario, han subido porque pues los insumos se encarecen día a día debido a una política, inclusive nosotros decimos que ni siquiera nacional, es una política internacional donde las multinacionales ponen el precio y aumenta el costo de la producción. No se ha cumplido nada de esto, únicamente se comprometió en ese momento a dar unos subsidios, pero cumplió con los 2-3 primeros meses y luego no ha cumplido con estos. Muchísimas gracias a Ricardo Herrera, quien es presidente del CNA y vocero de la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Nosotros, Omaira, con esta información retornamos a estudio. Viviana, muchas gracias. Volvemos con usted y más invitados más adelante. Una pausa y regresamos. Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la evaluación como práctica reflexiva, formación docente, la autoevaluación como capacidad, la evaluación y la ética del cuidado en la formación docente, pensar la educación desde la experiencia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando en estudio con el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático sobre la situación de las movilizaciones y los paros que se han incrementado en este primer semestre del 2016 y como lo anunciamos al inicio, parece que se complican también en el segundo semestre. Se avecina el paro nacional cívico para finales del mes de julio convocado por el Comando Nacional Unitario, que concentra a las 3 centrales obreras y a cerca de 40 organizaciones populares y sociales del país, peleando, por supuesto, la reivindicación de sus derechos y los acuerdos incumplidos, que parece ser el tema en común para los diferentes sectores y gremios en el territorio colombiano. Senador Robledo, ¿cuál es la situación frente a la estigmatización, al tema de seguridad del paro y la movilización, de los líderes sociales, los líderes sindicales que terminan en condiciones bastante complejas cuando son quienes jalonan la posibilidad de la reivindicación de derechos? Sí, esa es una parte dramática y muy lamentable de la historia de Colombia en este tipo de cosas, que está enraizada con muchos fenómenos, pero que el hecho es manifiesto. Los medios de comunicación han informado poco, pero en Francia hay un paro nacional desde hace como un mes, una protesta durísima, larguísima, y allá las protestas son durísimas, pasa de todo. No ha habido un muerto, ni uno, en semanas. Aquí empezando este paro de los indígenas, a los 2 días ya iban 3 muertos. Sí. O sea, parte del problema que tiene el país es que este es un país donde con mucha facilidad se apela a la violencia, no a la confrontación, digamos, de una movilización y una lucha, sino a la violencia literalmente sicarial y de todos los tipos en contra de quienes reclaman. Y esto, por supuesto, que no solo es execrable desde el punto de vista del hecho mismo, sino que genera un ambiente terrible, que por supuesto genera todo tipo de consecuencias negativas. Ese es uno de los problemas más graves que acosan al país, y esperemos pues que entremos por fin en un proceso en que todos los colombianos nos pongamos de acuerdo en que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a dispararle a otro bajo ninguna circunstancia, salvo, digamos, los casos que tienen que ver con el ordenamiento jurídico de manera estricta y por parte de un Estado que no use la desproporción en la fuerza, porque no solo el monopolio de las fuerzas debe estar en manos del Estado, sino que se necesita un Estado democrático que no actúe de manera inaceptable e indeseable. Pero retomo el punto, que esa violencia caiga sobre quienes
digamos, son los dirigentes de estas protestas y de estas movilizaciones, pues es absolutamente inaceptable. Y digo de estas protestas o de otras, porque también estoy viendo que en el país empiezan a aparecer otros sectores que también reclaman y salen a las calles. Bueno, a ellos también hay que respetarles su derecho a reclamar, o si no, no se puede hablar de democracia en un país. Senador, este gobierno ha visibilizado o ha profundizado el tema de la inequidad, la mala distribución de las riquezas, lo que ha hecho que evidentemente los diferentes sectores pues salgan a gritar y a clamar por la reivindicación de sus derechos. Viene la reforma tributaria, ya usted nos hablaba un poco del impacto del Tratado de Libre Comercio, los diferentes tratados de libre comercio en el país, los despidos masivos, las decisiones irregulares que se vienen tomando frente a la participación de multinacionales en sectores muy importantes de la industria nacional. Usted esta semana que pasó presentó una demanda con otros representantes del Polo, pero también del Partido Verde, una demanda a la ley de Sidres, que aunque algunos medios lo manifestaron y lo hicieron público, yo creo que la ciudadanía no tiene claro precisamente qué significa esta ley de Sidres, de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, donde nuevamente serán los campesinos quienes deben ser los dueños legítimos de las tierras, los perjudicados frente a la entrega de los terrenos baldíos. Esta es la ley de tierras más retardataria de la historia de Colombia. Nadie como Juan Manuel Santos se había atrevido a una cosa de estas. Lo explico. Antes de la ley de Sidres y según hoy la Constitución todavía, las tierras baldías del Estado colombiano, tierras baldías son tierras que el Estado no está explotando, como puede ser un edificio que tenga el Estado, sino unas tierras que no explota, pero que son del Estado. Esas tierras baldías que en Colombia son importantes, solo se les pueden entregar a pobres del campo, Omaira, solo a pobres del campo. Es imposible que alguien que no sea un pobre del campo y pobre de verdad le puedan adjudicar una tierra de esas. Bueno, ¿qué es lo que hace la ley de Sidres? Mediante un subterfugio inconstitucional va a coger esas tierras y se las va a entregar a cualquier magnate nacional o extranjero en cualquier hectareaje. Cuando se trata de un pobre solo le pueden dar porciones pequeñas, pero si se trata de una transnacional o del gran banquero de Colombia, le podrán entregar en cualquier hectareaje esa tierra. Entonces estamos hablando de despojar al campesinado como clase social de un derecho que desde hace décadas le otorga la Constitución Nacional. Ellos recurren a un truco, decir que no es en propiedad, que sino en arrendamiento, pero finalmente son maniobras para despojar al campesino, porque al campesino le da lo mismo si el que le quitó la tierra se la quitó con títulos o apenas arrendada. El punto es que él no la puede tener. Entonces, esto es una inconstitucionalidad evidente, pero tiene otra. Es que esto mismo, exactamente este artículo, iba en una reforma legal del Plan de Desarrollo de Santos de hace 4 años. Sí. Yo la demandé con el representante a la Cámara en esos días, Wilson Arias, y la Corte Constitucional nos dijo, tienen la razón, eso es inconstitucional, y se hundió, y por eso es que les toca volver a sacar la ley. Entonces aquí estamos también ante otra inconstitucionalidad, que es el caso de la violación por parte del gobierno de la cosa juzgada. Sí. Las leyes en Colombia dicen que si una cosa se cae en la Corte Constitucional, usted no puede volver a traer el caso a la Corte, porque ya la Corte lo que le dice, eso es caso juzgado. Entonces, en la demanda de ayer, que tiene otras muchas características, pues enfatizamos en esta idea, es que el gobierno es contumaz en la violación a la ley, y si usted compara, yo envié por un Twitter los 2 textos, pues es cambiar una palabra por otra, con el obvio propósito de engañar a la ciudadanía. Entonces yo espero que la Corte falle en derecho y diga, no señor, las tierras de los pobres son de los pobres, cosa que no quiere decir que los empresarios y los mayores propietarios no puedan estar, es más, ellos son los dueños de casi toda la tierra en Colombia. Entonces aquí lo que estamos alegando no es que no pueda haber producción empresarial, no es que pueda haber gran propiedad en el campo, existe y puede haberla, eso no lo discute el Polo. Lo que estamos diciendo es, bueno, y los otros, los pequeños, los campesinos, los indígenas, esos no pueden. Nosotros defendemos un modelo agrario de tipo dual, que ¿qué dice? De un lado, empresarios con obreros agrícolas con derechos democráticos, y de otro lado, campesinos e indígenas, todos respaldados por el Estado. Ese es, digamos, el debate que tenemos. Hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Y otro sector que se movilizó, utilizó el derecho a la protesta para reivindicar y hacer que el gobierno nacional cumpla con acuerdos incumplidos del 2014, fue el sector de los transportadores, de los camioneros. A esta hora nuestra compañera Viviana Bello se encuentra con Juan Bobadilla, él es secretario general de este gremio. Omaira, regresamos y como usted lo decía, a la movilización de la minga indígena, campesina y étnica, pues se sumaron también los camioneros del país, los transportadores, quienes han dicho pues que el gobierno también les ha incumplido en unos acuerdos pactados. Saludamos a esta hora de la tarde a don Juan Bobadilla, quien es secretario nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros. Don Juan, hablemos sobre esos puntos específicos y lo que se había trazado con el gobierno que no se ha cumplido. Buenas tardes, con el gobierno nacional nosotros firmamos hace 15 meses unos acuerdos, los cuales solo cumplió un 10%. Nos pasó lo mismo que a los educadores, que a los mineros, que a todos los demás sectores de la economía nacional. Les firman y no les cumplen. Lo principal que no nos cumplieron, ¿qué fue? Nosotros los camioneros les firmamos un CICE-TAC, que es por la tabla que nosotros nos regimos para cobrar los fletes. Esta tabla en ningún momento la ha hecho regir y cada vez que vamos a cobrar estamos más en crisis. El dinero que cobramos ya hoy no nos alcanza ni para pagar los excesivos peajes que le están implementando las nuevas vías. Están llegando 17 casetas nuevas de peaje en las vías nacionales, van a venir con unos incrementos hasta del 200%, que eso es impagable. Un vehículo de carga va a llegar hasta 100.000 pesos a pagar por un peaje. Eso es insostenible. Queremos que cumpla el fallo también de combustibles de la Corte Constitucional, que no lo ha cumplido. Queremos que el gobierno nacional cumpla también con los planes de vivienda que había diseñado para los conductores y los trabajadores del transporte colombiano. Viendo así, nos vimos abocados porque luego de muchas reuniones simplemente dilataron y no pasa absolutamente nada con soluciones. Muchísimas gracias a don Juan Bobadilla. Nosotros, Omaira, ya saben que pueden consultar esta información en www.fecode.edu.co. Muy bien, Viviana, muchas gracias a usted y a sus invitados por sus apreciaciones y por alimentar, por supuesto, este debate sobre la importancia de la movilización, la protesta en un gobierno que evidentemente ha utilizado esta estrategia del incumplimiento de los acuerdos de manera reiterada. Y antes de terminar con este tema de la ley de Sidres, ¿cuál es la cifra o cuál es la concentración de riquezas, pero sobre todo de tierras en nuestro país, que es una cosa bastante indignante, sobre todo para los campesinos, que son los directamente afectados? Omaira, Colombia tiene uno de los índices de concentración de la tierra rural más altos del mundo. Hay un indicador que es de uso internacional, que es muy bueno, que se llama el coeficiente de Gini. Es una, digamos, una numeración que va de 0 a 1. Sí. 0 es que la tierra estuviera partida en proporciones igualitas para cada habitante de Colombia, un pedacito igualito. Y 1 es que una persona fuera dueña de toda la tierra de Colombia. Bueno, en Colombia tenemos un Gini de 0.89, algo así, 88, 89, y subiendo, o sea, está acercándose a 1. Pues está lejos, por supuesto, de que sea toda de 1, sí, sí. Pero esto sí nos marca una cosa realmente tremenda. Usted compara con Europa, con el Asia, hay países en América Latina donde la cosa es muy mala también, pero esto es de lo mayor. Esto lo que quiere decir es que hay mucha tierra en manos de muy pocos y poca tierra en manos de muchos. Ese es el resumen, pero con esta advertencia. De las 21 millones de hectáreas de vocación agrícola que hay en Colombia, apenas se explotan en agro unos 5 o 6 millones. La cifra se discute, pero estamos hablando de muy poquito. El grueso de la tierra está en procesos improductivos, o sea, que son tierras en las que uno puede decir ni rajan ni prestan el hacha, sí. Son como lotes de engorde esos que hay en las ciudades. Entonces el ciudadano, el pobre, no tiene acceso a la tierra como propietario, pero tampoco queda contratado como jornalero, como obrero agrícola, porque la tierra no está explotando, o sea, que estamos en el peor de los mundos. Y Sidres lo que quiere es concentrar todavía más. Entonces es una cosa por completo absurda, pero además, repito, inconstitucional. Si el presidente Santos tuviera un criterio democrático, lo que ha habido es cambiar la Constitución, pero claro, no la cambian, les da miedo.
Y hay que decir esto con toda claridad, el proyecto lo votaron conjuntamente la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Es más, fue el presidente Uribe, siendo presidente, el primero que habló de la necesidad de una ley como estas. Pero él advirtió en su momento, dijo, lo que pasa es que no tengo condiciones políticas para aprobarlo. Y Santos, utilizando el proceso de paz como una especie de mascarón, sí tuvo las condiciones políticas para aprobarlo. Precisamente sobre el proceso de paz, ¿cómo se justifica todo este revolcón en materia social, económica que se está viviendo, las quejas de los colombianos de a pie finalmente, que son los que están recibiendo el impacto de esta política económica? Precisemos esto, Mayra, y no lo digo como una crítica. Los acuerdos del proceso de paz van a lograr unos cambios muy importantes en lo que tienen que ver con la violencia, porque esa violencia va a desaparecer y eso es muy importante, eso es un progreso grande para Colombia, pero en sus condiciones económicas y sociales el país va a quedar prácticamente idéntico a como hoy está, en eso no hay que hacerse ilusiones, no va a haber las transformaciones profundísimas del país que algunos consideran que van a ocurrir, y repito, esto no lo digo como una crítica, esa es una realidad, seguramente de otra manera hubiera sido imposible llegar a ese proceso de desarme. Entonces, si algo queda claro, una vez concluidos este proceso de paz, es que, bueno, primero celebrémoslo y respaldemos la idea de que ese desarme se dé, pero segundo, no nos volvamos santistas y preparémonos para las grandes luchas que habrá que adelantar, porque Santos va a aprovechar el éxito del proceso de paz, es para seguir tomando las malas decisiones. Ya nos dijeron, apenas se firme el proceso de paz, viene reforma tributaria, o sea, pobres y clases medias, prepárense porque llegó la fiesta del santismo y de todas las fuerzas retardatarias de Colombia. ¿Qué viene para los colombianos, para los trabajadores en este segundo semestre? Yo creo que vienen tiempos malos, es clarísimo. Ya las cifras están diciendo cada vez con mayor claridad que la economía está cayendo, cosa que algunos advertimos. Y economía cayendo es más desempleo, más pobreza, la inflación no logran controlarla, va a seguir la avalancha de importaciones sobre el país, viene una reforma tributaria que ya dijeron es IVA al pueblo raso y a las clases medias, más concentración de la riqueza. Es que Santos no puede pensar de otra manera, esa es su naturaleza, eso es lo que él es. Esos son los intereses que representan. Entonces, vienen tiempos malos para la gente, pero no me sorprendería que al mismo tiempo venga resistencia, lucha de la gente, movilización ciudadana, que es natural que así sea y que es de signo democrático. Que hay una cosa que es importante insistir, movilizarse es democrático. A mí me ha gustado, en cierto sentido, que algunas fuerzas opuestas al gobierno, pero no del lado del polo, sino del otro lado, el centro democrático, por ejemplo, hable de resistencia civil. Yo no estoy de acuerdo con lo que están planteando, pero sí me llama la atención de que, bueno, que se vuelva respetable que en Colombia la gente se movilice y haga marchas y todo, porque durante mucho tiempo, Omaira, en Colombia, si un profesor, yo como profesor en la universidad, salía a la calle en Manizales a reclamar, entonces, que qué horror, que cómo así que el doctor Robledo, pues se atrevía a salir a caminar por una calle. Bueno, es bueno que se sepa que todo el mundo puede salir y que eso no es, digamos, un acto censurable, sino el ejercicio de un derecho democrático. Viene un semestre duro en materia económica, de restricciones y demás, pero también un semestre en el que se allana un camino para que el derecho a la protesta y a la movilización se pueda ejercer de manera Yo espero que así digna. sea, Mayra. Yo espero que así sea y por eso, repito, me gusta que los sectores con criterios que yo no comparto también lo ejerzan. Es que la democracia consiste, entre otras cosas, en que todo el que quiera reclamar y movilizarse lo pueda hacer, así sea con el argumento que uno no comparta, porque la gracia de la democracia no es que yo esté de acuerdo con los que están de acuerdo, sino que les pueda aceptar a quienes no están de acuerdo conmigo que ejerzan su derecho legítimo al reclamo. En ese sentido, es paradójico, pero podría haber un avance en la vida del país, y es que todos reconozcamos que la protesta, la movilización, el reclamo democrático es un derecho legítimo y es una forma de democracia. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. A usted, Omaira, mil gracias, y a sus televidentes, mis saludos. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.